Tenemos unos conceptos que cuando trabajamos con la GEDO nos interesa también garantizar no solo la existencia de soluciones como vamos a hacer aquí, sino más adelante también la existencia y la unicidad de soluciones. Porque luego estudiamos o trabajamos con unos recintos que se llaman los dominios maximales de existencia y unicidad. Y para que nos sirven esos conceptos es para, en la medida de lo posible, tratar de identificar cuántas soluciones podemos tener de nuestra EDO siempre que estamos trabajando con funciones de una variable real. Esa función i igual a i de x o i igual a f de x que estamos buscando, a lo mejor no sabemos especificar exactamente cómo es, pero debido a ciertas condiciones podemos garantizar por dónde debe pasar esa solución aproximadamente su gráfica y podemos delimitar el conjunto en el que tiene que estar contenida. Pero para eso tenemos que tener garantía de que por los distintos puntos del plano en el que nosotros estamos trabajando, de verdad solo haya una solución que pase por cada uno de esos puntos. Porque si hubiera más, no habría ningún tipo de restricción a la de decir, bueno, por aquí pasa una, pero podría pasar otra. Entonces, para eso necesitamos estos resultados un poco más teóricos que me digan, no, no, es que si tienes este punto en el plano, por ese punto solo pasa una única solución. Por lo tanto, en el momento en el que tienes una delimitada, sabes que no puede haber otra que pase por ahí, sino que tiene que estar encerrada en una cierta región. Y para eso vamos a estudiar unos conceptos que son bastante más teóricos. Lo que vamos a hacer va a ser volver a trabajar o a estudiar el concepto de sucesiones de funciones. Ese va a ser nuestro marco de trabajo ahora. Y dentro de sucesiones de funciones, el problema es que cuando aumentamos el comportamiento de los elementos con los que estamos trabajando, aumenta también la casuística que tenemos a la hora de hablar de convergencia, continuidad, etcétera. Porque ya no vamos a tener una única función, sino que vamos a tener una familia de funciones. Lo cual significa que a lo mejor los conceptos ya no son tan fáciles o sencillos de identificar, sino que tenemos cierta libertad a la hora de hablar de continuidad. Hablamos de continuidad de cada una de las funciones, de la sucesión al completo y eso qué quiere decir. Y entonces estos son los conceptos que vamos a ver hoy. Primero, la definición que vamos a trabajar sería la de equicontinuidad y vamos a estudiar las relaciones que tienen con conceptos como continuidad, acotación, convergencia, pero tenemos que tener en cuenta que convergencia de sucesiones de funciones hay mucha más casuística. Entonces, lo primero, vamos a considerar una sucesión de funciones, es decir, sea f sub n una sucesión de funciones con cada f sub n va de un cierto conjunto A, que puede ser su dominio, contenido en R, y me devuelve un número real. Esto sería para todo n perteneciente a los naturales. ¿De acuerdo? Entonces, dado un punto x sub 0 que pertenezca a nuestro conjunto A, decimos que la sucesión f sub n es equicontinua en ese punto x sub 0 si, en cierto modo, es como tener la continuidad, pero en lugar de hacerlo para una función f sub n, lo queremos hacer para todas al mismo tiempo. Es decir, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, entonces lo que se tiene es que el valor absoluto de la sucesión f sub n en ese punto x sub 0 o x menos la f sub n en el punto x sub 0 es menor que el epsilon para todo n perteneciente a los naturales. En cierto modo, lo de x continua nos está dando la continuidad, pero para todo elemento de la sucesión, no para cada una de las funciones.
Y eso significa que es independiente del parámetro n natural que tenemos aquí. Es decir, que vamos a encontrar el mismo epsilon para la f1 y para la f2 y para la f3, etcétera. ¿De acuerdo? Mismo concepto que tenemos de continuidad, hablamos primero de continuidad en un punto y luego hablamos de continuidad en todo el conjunto. Con la equicontinuidad funciona igual. Es decir, si, bueno, más que sí, diremos simplemente que es equicontinua en el conjunto si es continua en cada punto. Es decir, diremos que la sucesión f sub n es equicontinuo en A si lo es en cada punto x sub 0 perteneciente a la. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos este concepto, podemos mejorar, igual que hablábamos de continuidad, también tenemos continuidad uniforme. Si aquí tenemos la equicontinuidad, también vamos a trabajar con el concepto de equicontinuidad uniforme. Porque aquí depende de los puntos que yo esté eligiendo. Sin embargo, a lo mejor somos capaces de conseguir que no dependa del punto x sub 0 y el punto x con el que estamos trabajando, sino que sea ese epsilon general independientemente de los puntos con los que tenga. Y eso me lleva al siguiente concepto, que sería el concepto de continuidad, equicontinuidad uniforme. Es decir, definición dada f sub n, sucesión de funciones con cada sucesión de funciones f sub n para un cierto conjunto A contenido en R, para todo número natural n, diremos que la sucesión f sub n es uniformemente equicontinua en el conjunto A si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que ahora lo que tenemos es que el valor absoluto de f sub n de x menos f sub n de, vamos a ponerle un x tilde, es menor que epsilon. Y la diferencia, que parezca una tontería, está en dónde ponemos el para todo. En la definición de equicontinuidad fijamos el epsilon y elegimos los puntos de modo que son más chicos que ese delta. Aquí lo que hacemos es que esto es menor que epsilon independientemente de los puntos que yo coja. Es decir, para todo puntos x y, x y tilde pertenecientes a A con valor absoluto de x menos x tilde menor que delta y para todo n perteneciente a los naturales. Así que la diferencia está en poner este para todo al principio o ponerlo después. Esa es la única diferencia. Si lo pongo antes, ese delta depende de los puntos. Si lo pongo después, es independiente de los puntos que yo esté eligiendo. Ahí está la parte de uniformemente. Estos son conceptos un poco raros, pero podemos trabajar con ellos con algún ejemplo de forma sencilla. Y vamos a estudiar, por poner algo para que veamos cómo es el comportamiento de sucesiones equicontinuas y demás, y de algunas que no. Es decir, por ejemplo, consideremos la sucesión de funciones f sub n dada por
f sub n va a ir del intervalo 0, 1, contenido en R, a R, y a cada x le hacemos corresponder la sucesión de funciones f sub n de x, que la vamos a tomar, por ejemplo, como x elevado a n partido por n. ¿Qué ocurre si queremos estudiar la equicontinuidad de esta sucesión de funciones en nuestro intervalo 0, 1? Tenemos que estudiar qué ocurre con la diferencia de f sub n de x menos f sub n de un cierto punto x tilde o x0. Entonces, estudiamos qué ocurre con este valor absoluto del f sub n de x menos f sub n de x tilde. O bueno, en vez de poner x tilde vamos a poner y. Acá decimos, ¿esto qué nos quedaría? Podríamos tratar de acotarlo. Ahora, lo que sabemos, aquí podemos utilizar, como estos son funciones, cada f sub n es una función, podríamos utilizar, por ejemplo, el teorema del valor medio. ¿Por qué? Porque este teorema nos dice que f de un punto menos f de otro punto coincide exactamente con el valor absoluto de la derivada en un cierto punto intermedio por el valor absoluto del punto x menos y. ¿Y quién es este punto t? Pues ese elemento t es algo que está o bien entre x y o entre y x, depende de cuál sea más grande, ¿no? Pero es algo que está entre esos dos puntos. Un punto intermedio. Claro, f sub n. ¿Qué ocurre? Que si nosotros calculamos la derivada, ¿qué nos sale? Observemos que cuando cogemos f sub n' de t, me quedaría n por el t elevado a n menos 1 y todo eso dividido entre n. Es decir, nos queda simplemente t elevado a n menos 1. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que t está en el intervalo 0, 1. Entonces, como la n es un número natural, n menos 1 es 0 o más grande que 0, lo cual significa que esto es también siempre menor o igual que 1 elevado a n menos 1, que es 1. Pero eso significa entonces que cuando estudio el valor absoluto de la f sub n de x menos la f sub n de y, que era exactamente igual a ese valor absoluto de la f' de un cierto punto intermedio por el valor absoluto de x menos y, esto es menor o igual que el valor absoluto de x menos y. Entonces, fijado epsilon mayor que 0, basta tomar el delta como el epsilon, de modo que si elegimos puntos de modo que x menos y sea menor que delta, entonces hemos obtenido que la sucesión de funciones f sub n de x menos f sub n de y es menor o igual que el valor absoluto de x menos y, que es menor que el delta, que lo hemos llamado epsilon. Luego, la sucesión f sub n es equicontinua en nuestro intervalo 0, 1. ¿De acuerdo? También podemos estudiar un conjunto o un ejemplo de una sucesión de funciones que no sea equicontinua. Aquí realmente hemos obtenido mucho más. Hemos obtenido no solo que es equicontinua en este conjunto, sino que además es uniformemente equicontinua. Pero realmente porque ahora después vamos a estudiar un resultado que nos dice, como estos conjuntos son muy buenos, son conjuntos compactos, equicontinuidad en compactos garantiza la
equicontinuidad uniforme. Es decir, aquí en realidad podemos decir, oye, no solo la sucesión es equicontinua, sino que además es uniformemente equicontinua. Pero vamos a ver un ejemplo de algo que no se comporte bien. Es decir, una sucesión de funciones que no sea equicontinua. Por ejemplo, consideremos ahora la sucesión de funciones f sub n dada por f sub n va, en este caso vamos a coger del intervalo menos pi contenido en R en todo R. De modo que a cada elemento X le vamos a hacer corresponder la sucesión f sub n de X definida como el seno de n por X. Entonces, si ahora tomamos los siguientes puntos, si tomamos el punto X, por ejemplo, como menos pi partido por 2n y el punto Y como pi partido por 2n, observamos que, por un lado, ¿cuánto vale la diferencia del punto X menos Y? Nos quedaría que esto vale justamente el valor absoluto del menos pi partido por 2n, le resto el Y, que sería pi partido por 2n, entonces nos va a quedar el valor absoluto de menos pi partido por n, que es simplemente pi partido por n. Ahora, ¿nosotros qué sabemos? Como R es un cuerpo arquimediano, yo siempre puedo encontrar, fijado un delta suficientemente chico, un número natural n suficientemente grande, de modo que pi partido por n sea menor que delta. Es decir, dado delta mayor que 0, siempre existe un cierto n perteneciente a los naturales, tal que pi partido por n es más chico que el delta. Muy bien, sin embargo, ¿qué ocurre cuando estudiamos las sucesiones de funciones en los puntos x e y? Es decir, por otro lado, si elegimos epsilon igual a 1, obtenemos que cuando cogemos el valor absoluto de la f sub n de x menos la f sub n de y, ¿qué nos queda? Nos quedaría el valor absoluto del seno de n por el x, que el x era menos pi partido por 2n. Y le resto el seno de n por el y, que era pi partido por 2n. Claro, aquí nos va a quedar entonces simplemente el seno de, aquí tendríamos menos pi medio, menos, y aquí tendríamos el seno de pi medio. Claro, pero el seno de menos pi medio vale menos 1, el seno de pi medio vale 1, o sea que nos quedaría el valor absoluto de menos 1 menos 1, que es el valor absoluto de menos 2, que es 2. Sin embargo, esto es mayor o igual que 1, que es nuestro epsilon, ¿verdad? Lo cual significa que si cojo el epsilon igual a 1, nunca voy a ser capaz de encontrar para esos puntos x y que sí son más chicos que un cierto delta, no puedo encontrar un delta, de modo que esta diferencia sea menor que ese epsilon.
porque esto siempre va a ser 2, nunca va a ser más chico que 1. Hemos cogido 1 como podríamos haber cogido otro valor distinto. Con coger algo que sea más chico que 2 es suficiente. Pues he puesto 0,5 o 0,7, ¿vale? Pero el 1 es bonito y nos gusta ponerlo así, de que salga más clavado. Entonces, claro, ¿qué podemos garantizar entonces? Que la sucesión f sub n no es equicontinua en nuestro intervalo menos pi pi. Entonces tenemos dos ejemplos de sucesiones de funciones, uno que funciona muy bien y otro que no funciona tan bien. Es decir, no todas las cosas tienen que ser siempre equicontinuas. Realmente es como extender el concepto de continuidad, pero en lugar de a una función, a un conjunto mayor de funciones. Aunque aquí lo estamos haciendo para sucesiones de funciones, en realidad el concepto de continuidad se puede generalizar para otros tipos de conjuntos, pero solo vamos a trabajar con sucesiones de funciones nosotros. ¿Por qué es interesante? Porque entonces podemos extraer algún buen comportamiento o alguna relación de la equicontinuidad en función de cómo son los conjuntos con los que estamos trabajando. Es decir, dada, bueno, vamos a poner aquí como teoremitas, vamos a tener una serie de resultados que nos van a decir el buen comportamiento que tienen nuestras sucesiones de funciones. Entonces, sea f sub n una sucesión de funciones con las f sub n van del conjunto A contenido en R, para todo n perteneciente a los naturales, de modo que la sucesión f sub n es equicontinua en el conjunto A. Entonces, si dicho conjunto A es compacto, entonces podemos garantizar que la sucesión no es solo equicontinua, sino que la sucesión es uniformemente equicontinua. Equicontinua. En general tenemos una serie de resultados que nos van a decir el buen comportamiento de esta sucesión. Y para eso vamos a recordar brevemente el concepto de convergencia puntual de una sucesión de funciones. Es decir, recordemos que la sucesión f sub n converge puntualmente a una función f en el conjunto A si fijado el punto x sub 0 del conjunto A, se tiene que el límite cuando n tiende a infinito de la f sub n de x sub 0 coincide con la función f en el punto x sub 0. Esto es lo que, por ejemplo, en la parte de estadística de probabilidad llamamos la convergencia en ley de nuestras variables aleatorias cuando converge la función de distribución. Aquí hacemos lo mismo, simplemente convergencia puntual significa que fijo un punto y veo como una sucesión de números, esa sucesión de números converge a este número f de x sub 0. Y eso para cada punto. ¿Por qué es importante? Porque entonces obtenemos una serie de resultados que nos permiten obtener información. Es decir, tenemos los siguientes resultados.
Cada uno de estos resultados es un teorema, pero lo vamos a poner de forma un poco esquemática para tener información importante. Por un lado, el primero dice que si yo tengo una sucesión de funciones f sub n que sea equicontinua, en un cierto conjunto A. Si además la sucesión f sub n converge puntualmente en un cierto conjunto B contenido en A. Pero ese conjunto B no es un conjunto cualquiera, sino que B es un conjunto denso en A. Recordamos que denso en A significa que cuando yo calculo la clausura, es decir, el B con la rayita encima, o muchas veces lo llamamos el conjunto ADH, sí, ADH, de B, que esto nos da justamente el conjunto A. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, si se tienen estas tres cosas, entonces podemos garantizar no solo que la sucesión f sub n es equicontinua, sino que además tenemos un poco más de información. ¿Por qué? Aquí lo que tengo garantizado es la convergencia puntual de la sucesión en el conjunto B. Pero el conjunto B no es todo el conjunto A. Pero es denso. Eso significa que desde el punto de vista topológico son prácticamente igual de grandes. Y como son prácticamente igual de grandes, lo que consigo garantizar es que mi sucesión f sub n converge también puntualmente, pero en todo el conjunto A. Es decir, soy capaz de extrapolar la convergencia puntual de ese subconjunto denso a todo el conjunto A completo. ¿De acuerdo? Siguiente resultado que tenemos. Si tenemos una sucesión f sub n que sea equicontinua en A. Y además, la sucesión f sub n converge puntualmente a una cierta función f en A. La siguiente pregunta es, ¿qué puedo afirmar yo sobre ese límite f, sobre esa función? Realmente lo que tenemos es que la equicontinuidad es continuidad de forma global de todas las funciones de nuestra sucesión de funciones. Entonces tiene sentido esperar que si convergen a una cierta función, que esa función f también sea una función continua en el conjunto A. ¿De acuerdo? Último punto que tenemos. ¿Qué podemos garantizar nosotros sobre los tipos de convergencia? Y aquí es como una mezcla. Es decir, último resultado importante. Vamos a ponerlo ya este sí como teorema, un poco más. Porque nosotros tenemos el concepto de convergencia puntual y el concepto también de convergencia uniforme. Entonces, sea f sub n una sucesión de funciones equicontinua en, vamos a coger como conjunto A, no un conjunto cualquiera, sino el compacto que va a ser el intervalo A, B. ¿De acuerdo? De modo que la sucesión f sub n converge puntualmente
a una cierta función f en el intervalo a, b. Entonces, vamos a poder garantizar no solo que la convergencia es puntual, sino que la convergencia de la sucesión es uniforme. Es decir, la sucesión f sub n converge uniformemente a esa función f en nuestro intervalo a, b. Que tenemos que recordar que la diferencia de la convergencia puntual y la uniforme es que en la puntual primero fijo el punto y luego estudio la convergencia. Mientras que en la uniforme tengo convergencia independientemente del punto que yo he fijado. Da igual que el punto sea el 2, que sea el 5, que sea el 7. Siempre tengo esa convergencia. Esa es la diferencia fundamental. Que aunque parezca una tontería, es una diferencia muy gorda. Que hace que las cosas no sean tan sencillas de estudiar de forma uniforme. Con toda esta información, con todos estos conceptos, ya tenemos las herramientas necesarias para estudiar la existencia de las soluciones de nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias. Para ello tenemos un primer resultado fundamental, un teorema, que es el teorema de Ascoli, que nos permite extraer un buen comportamiento de nuestra sucesión de funciones. Y aquí decimos, bueno, pues sea f sub n una sucesión de funciones equicontinua en no un conjunto cualquiera, sino el compacto a, b. Entonces, si existe una cierta constante m mayor que 0, tal que se tiene que el valor absoluto de f sub n de x es menor o igual que m para todo punto x que yo coja de ese intervalo a, b, y para todo n perteneciente a los naturales, básicamente lo que estamos diciendo es, si mi sucesión de funciones está uniformemente acotada, tengo una cota común para todas las funciones f sub n, independientemente del punto x que yo elija, entonces puedo encontrar una subsucesión, es decir, una f sub n subíndice k, que sea subsucesión de la sucesión original de funciones f sub n, que es uniformemente convergente en el intervalo a, b. En a, b. Es decir, a lo mejor yo no soy capaz de extraer la convergencia uniforme de la sucesión completa, pero sí me puedo encontrar algunos elementos, una cantidad suficiente, una subsucesión, que sí tengan ese buen comportamiento. Es decir, que sí haya una convergencia uniforme. ¿Vale? Y esto nos va a servir para probar finalmente el último teorema, que es el teorema de existencia de solución de un tragedón, que es el teorema de Peano. Que esto es lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente. Porque no se nos olvide que nosotros cuando encontramos soluciones del algedo, no encontramos una solución, encontramos una familia de soluciones que dependen de una cierta constante. Entonces, en cierto modo, tenemos una cantidad infinita de soluciones que a lo mejor podemos interpretar como una sucesión o no, depende de cuántas soluciones tengamos y de cómo las estemos trabajando. Entonces, dado un cierto subconjunto D contenido en R2 y un punto x0 y su 0 perteneciente a ese recinto D,
Consideremos la función de varias variables f que va del conjunto D contenido en R2 en R. Entonces, le vamos a exigir un poquito a esta función. Le vamos a exigir que esta función sea continua en D. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces existe un delta mayor que 0 tal que la ecuación diferencial y' igual a f de xy, que es el modo habitual en el que nos gusta encontrar a nosotros nuestras E2 expresadas, tiene solución, y la solución es una función igual a y de x, que depende de x nuestra y, donde en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta, es decir, en un pequeño entorno del punto x sub 0. Y esa solución verifica que efectivamente pasa por este punto. Es decir, que ahí en el punto x sub 0 tomamos el valor y sub 0. De momento lo que hemos dicho es que bajo un buen comportamiento de la forma normal de miedo, es decir, si esa función es continua, lo mínimo que le exijo que sea una función continua, entonces, sea cual sea el punto del plano que yo coja, voy a encontrar una cierta solución de miedo que pase por ese punto y que está bien definida en un entorno del punto x0 que yo he elegido. Esto es lo fundamental para esta primera parte. Peano me dice, somos capaces de encontrar soluciones. Sin embargo, nosotros lo que queremos es afinar un poco más. No solo tener la existencia de soluciones, sino la existencia y unicidad de soluciones. Lo que pasa es que entonces a lo mejor le voy a tener que pedir más comportamiento a mi función f, no simplemente que sea una función continua. Y eso es lo que vamos a ver a continuación.